Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Nos encontramos en una nueva sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje denominada Criminología. Dentro de nuestro técnico laboral en auxiliar jurídico. En sesiones anteriores, pues hemos eh, finiquitado de manera eh, efectiva y victoriosa todo lo correspondiente a la criminología, conceptos generales y además em, los objetos de estudio de los mismos. Ya hemos abordado la criminalidad y el delito, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a abordar en esta sesión lo concerniente al delincuente, ¿sí? Ya hablamos del delito, hablamos de la criminalidad. El día de hoy vamos en media horita que dura la sesión sincrónica porque estamos a través de la plataforma Zoom, a tratar de abordar todo lo concerniente a a lo que conocemos como el delincuente. Entonces, para ello, muchachos, voy a compartir unas diapositivas que fueron elaboradas para tal fin. Entonces, denme un segundito para compartir estas diapositivas, muchachos. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, ¿sí? El día de hoy nos vamos a centrar en esta sesión en lo que conocemos como el delincuente, ¿sí? Y para entender al delincuente, muchachos, pues hay que hacer un análisis em, de, de este sujeto, porque estamos hablando de un sujeto, en este caso el sujeto activo de la conducta punible, la persona que despliega todas las acciones o también omite realizar alguna acción y que vulnera, violenta o amenaza un bien jurídico tutelado por el Estado. Y ese bien jurídico tutelado por el Estado tiene un titular que se le conoce como víctima, ¿sí? En este caso, entonces, el delincuente es simplemente la persona que infringe la norma penal, la persona que realiza todo lo concerniente y necesario para violentar un bien jurídico tutelado, el sujeto activo, también conocido como delincuente, ¿sí? Y para entender esta situación, muchachos, hay que hacer un análisis tanto externo como interno de las situaciones que a todas, al lugar de cuentas, pues afronta estas personas que se ven abocados a la comisión de conductas punibles, ¿sí? Y en ese caso, eh, nosotros tenemos que establecer, muchachos, em, que la conducta punible em, es aquella que nosotros encontramos como típica, antijurídica y culpable, ¿sí? Es típica, puesto que la conducta se encuentra regulada en una norma que se encuentra promulgada por una autoridad competente, en este caso por el Congreso de la República. Es antijurídica, puesto que muy a pesar, ¿sí? de que, o de que aunado a que esa norma establece a esa conducta como una conducta reprochable y objeto de una sanción, esa conducta que despliega el delincuente, pues va a vulnerar un bien jurídico tutelado que se le conoce como la antijuridicidad, ¿sí? Eso está perfecto. Se configuran esas dos circunstancias típicas y antijurídicas, estamos
a puertas de que se configure un delito. Pero entonces allí viene un aspecto subjetivo, ¿sí? Un juicio de reproche que se le hace a la persona para saber si estaba actuando como la sociedad le exigía que actuara por su condición de imputable o inimputable, ¿sí? Y en ese caso, muchachos, encontramos que, que ese juicio de responsabilidad es subjetivo, es decir, el juez de la República debe estudiar detalladamente cuáles son las circunstancias de responsabilidad, ¿sí? En este caso, lo primero es saber si es imputable o no, pero también le sirve al criminólogo, ojo, al criminólogo, no estoy hablando del juez, porque a todas estas, el juez, todos esos dictámenes que realiza el psicólogo forense o el psiquiatra forense, pues le va a servir para establecer si la persona es o no inimputable. Es decir, un perito científico especializado en estas situaciones, pues va a dar lugar pues a que se dictamine si realmente es o no una persona que pueda ser objeto de una sanción penal. Pero entonces, en este caso, vamos a analizar el día de hoy el aspecto externo, ¿sí? Que, que concurre que concurre alrededor del delincuente, ¿sí? Y ese aspecto externo se le llama, o se le podría llamar, hablando teóricamente, una de las bases teóricas de la criminología se le denomina la peligrosidad, ¿sí? Entonces, partiendo de los objetos de estudio de la criminalidad, el delincuente, la víctima y en este caso el delito, tenemos la peligrosidad como un concepto teórico importante. ¿Y qué es la peligrosidad? Son aquellas conductas antisociales, ¿sí? Conductas que son reprochables o que conocemos como reprochables, que se les hace un juicio de reproche por parte de la sociedad, que también conocemos como predelictivas, ¿sí? Cuando hablamos de algo antisocial quiere decir que es rechazado por las personas. También predelictivas, es decir, que son previas a la comisión de una conducta delictiva o comisión de una conducta punible y que también le podemos concebir como fronterizas del delito, ¿sí? Entonces, esta teoría, muchachos, establece que todas esas conductas que tienen un riesgo, cuando hablamos de peligrosidad nos estamos refiriendo a un riesgo de que pase de ser una conducta peligrosa a que esa persona realmente cometa un delito. Entonces, esas conductas, para algunos teóricos y doctrinantes, se tienen también como conductas criminales, ¿sí? Entonces, esas conductas consideradas como peligrosas o antisociales, predelictivas o fronterizas de delito, para algunas personas son conductas criminales, puesto que rayan el delito o son fronterizas de delito. Están a un paso de convertirse en conductas delictivas, conductas punibles, comportamientos que conducen o que el único fin al cual puede llegar esa conducta exterior, ojo, es a una conducta punible. Entonces, ¿cuáles son esas conductas? Vamos a analizarlas una por una, muchachos, ¿sí? Entonces, miren estas conductas y pues vamos a analizarlas una por una. Por ejemplo, la mendicidad. A ver, ¿quién me puede decir qué se le ocurre o qué creen ustedes que es la mendicidad? A ver. Senia, ¿qué es la mendicidad? Profe, mendicidad de aquella persona de pronto que no tiene las condiciones de en algún momento de algo que necesita y pues le toca
una condición, es como una condición de la vida, no sé. Muy bien, es una condición, lo ha dicho Senia. Em, Cuando hablamos de mendicidad, estamos refiriendo a una persona que tiene una necesidad y que a raíz de esa necesidad eh, sale a la calle a mendigar, a pedir, ¿sí? Y no estamos diciendo que todas las personas que salgan en esa condición pues tengan que terminar en delito, pero la persona que sale a pedir es porque no tiene otra salida, no tiene una opción de trabajo, no tiene una opción de conseguir lo necesario para su subsistencia, la de él y la de su familia, y entonces sale a pedir porque aún no considera necesario pues, llegar a lo que es la conducta punible. Pero, ojo, esa necesidad, la pobreza, ¿sí? El mismo Estado en su condición de garante y dejar desprotegidas a diferentes personas, pues obviamente, muchachos, eh, da lugar a que además de salir a pedir a algunas personas, pues salgan a cometer delitos. ¿Qué clases de delitos? Pues desde el delito menos grave hasta los delitos graves, ¿sí? Entonces salen a hurtar, algunos con violencia, hacen parte de grupos armados al margen de la ley, ¿sí? Y esos muchachos, dependiendo de algunas circunstancias temporales y de tiempo, algunos paradigmas, ¿sí? Que han sucedido en, pues, en estos años, en estos últimos años, por ejemplo, aquí en la ciudad de Montería, en Colombia, por ejemplo, em, la migración que ha existido por de algunos países, de algunos países latinoamericanos, ¿sí? Pues obviamente ha aumentado ese índice de mendicidad de personas que están en la calle pidiendo dinero, que no tienen oportunidad de conseguir un empleo y ese empleo les dé o les otorgue los recursos necesarios para poder subsistir, ¿sí? Entonces encontramos ya en nuestras ciudades personas locales, ¿sí? Compatriotas, pero también encontramos extranjeros, ¿sí? No solamente personas de Venezuela o de otros países cercanos, sino también de Chile, eh, que han sufrido un estallido social. Em, Esa situación, muchachos, raya o es fronteriza de delito porque el origen de esa mendicidad es la necesidad. Y así lo vamos a ver, muchachos, en muchas y diversas de estas conductas fronterizas de delito, ¿sí? El meollo del asunto es la necesidad que conlleva, bueno, en algunos, pues porque hay algunos que sí lo tienen como de jolgorio, ¿cierto? Entonces la mendicidad lo transmite o lo origina la necesidad. Y cuando hay necesidad, pues algunas personas que de pronto, eh, pues podríamos decirlo, ya están sufriendo en vida, ¿cierto? Ya están en las últimas, están viendo sufrir de hambre a sus hijos, a su esposa, a su novia, qué sé yo, y salen a cometer delitos, ¿sí? Entonces, esos muchachos que simplemente es fronterizo de delito porque ya está rayando a partir de esa necesidad algunas conductas punibles. Vamos con la segunda, la prostitución. Sí, la prostitución es una conducta que es considerada fronteriza de delito, puesto que también parte, al igual que la mendicidad, de una necesidad, en algunos casos, ¿cierto? Porque también es cierto que algunas personas, no vamos a decir que simplemente chicas, porque sería discriminar, no sabemos si de pronto también hay hombres prostitutos, em, pues lo hacen en busca de satisfacer sus, eh, su situación económica, ¿cierto? Están mal y pues la única salida es vender su cuerpo, ¿cierto? Y como lo digo, pues hay algunas personas que lo hacen por el dinero fácil, ¿cierto?
Eso no es un secreto, que pues también existe esa situación, pero también es fronterizo de delito porque puede llevar a otras conductas punibles, ¿sí? Como cuáles, la trata de personas, puede también llevar a homicidios, ¿sí? A hurtos, ¿sí? Em, y diferentes circunstancias, muchachos, que no están bien, que son reprochables para la sociedad, ¿sí? Y todo, muchachos, en estas dos primeras situaciones fronterizas de delito o conductas fronterizas de delito, lo conlleva o tiene una génesis en la necesidad que genera en la falta de acompañamiento del Estado, ¿sí? De brindar política social, de brindar estrategias para mitigar esas necesidades. Tenemos también el alcoholismo. Eh, Senia, ¿crees que el alcoholismo es, o por qué crees tú que el alcoholismo es fronterizo de delito? Profe, yo no sabría responderle claramente porque no tengo o sea, no lo sé. Pienso que de pronto, o sea, me baso allá en lo que de pronto una persona, no sé, no sabe, o sea, tiene una vida perdida, algo así, no sabría decir en realidad, ¿no? No es que tenga una vida perdida, sino es una circunstancia en donde se genera, podríamos llamarlo, una situación de inimputabilidad transitoria, así lo haya llamado en algún momento la Corte Suprema de Justicia, en donde la persona pierde su capacidad de autodeterminarse porque está bajo los efectos del alcohol. Y como no sabe lo que hace, pues simplemente va a tener o va a estar propenso a cometer algunos delitos, como por ejemplo el homicidio, las lesiones personales. Las personas que están bajo los efectos del alcohol, pues tienden a transformarse, tienden a no saber las consecuencias o a no equiparar las consecuencias de sus actos. Hay diversos casos, la persona que va en su carro con alcohol y se lleva a una persona, atropella a una persona, esa persona incurre en un delito doloso y en algunos casos se agrava, ¿cierto? Por algunas circunstancias. Entonces, el alcoholismo, al igual que el que vemos allá abajito, que es la drogadicción, generan una inimputabilidad transitoria. Pero ojo, la jurisprudencia, ya que lo llame así, no quiere decir que no sea responsable penalmente. Sí lo es, porque el hecho de que usted sepa que conducir o bajo los efectos del alcohol es una situación que usted debe prever. Y si no lo hace, se torna culposo. Entonces, en ese caso, sí hay responsabilidad penal, muchachos. Pero em, esas circunstancias, pues no podríamos decir que ya parten de una necesidad, sino de una condición, de una afección psicológica y también mental, ¿sí? Porque esas, También de una adicción, ¿no? sí, son adicciones, son problemas que incluso la misma persona no puede afrontar sola. Tiene que someterse al cuidado de personas especialistas en eso, ¿sí? Porque el hecho de que usted sea alcohólico, pues le va a generar unos inconvenientes tanto sociales, familiares y también en algún momento penales, porque por eso se considera esta conducta como fronteriza de delito. ¿Listo? También es fronteriza de delito. La oposición política. Miren, siempre les he dicho que mirar la palabra política no es del aspecto de la politiquería, pero en este caso, pues también estamos hablando de estrategias, de pensamientos, ¿sí? Estamos hablando de ideas en cuanto al cambio, en cuanto al manejo del Estado. ¿Y cuántas veces las personas que se encuentran en esa situación de buscar estrategia y quieren ser representantes no se matan unas con otras? También eso es fronterizo de delito, puesto que puede generar conductas punibles graves. Y
obviamente, muchachos, tenemos, ya para ir finalizando, lo que conocemos como la vagancia, ¿sí? El hecho de que una persona no pueda ocuparse, ¿sí? El hecho de que una persona no tenga nada que hacer, pues lo hace o la hace objeto de que grupos o personas inescrupulosas se aprovechen de esa necesidad, ¿sí? Porque en este caso también es la necesidad lo que lleva a la concurrencia de estas situaciones, a la concurrencia de estas situaciones, em, y que, por ejemplo, grupos armados al margen de la ley eh, recluten estas personas para que lleven a cabo delito. Entonces ellos estarán concurriendo en el delito de concierto para delinquir, ¿sí? Entonces es también, muchachos, em, la vagancia, al igual que la drogadicción, la oposición política, la mendicidad, la prostitución y el alcoholismo, un- una conducta que también se considera criminal, ¿sí? No es delito porque no se encuentran tipificadas en el Código Penal como delito, pero sí son conductas que llevan al delito. Entonces, el criminólogo también las tiene en su radar para determinar que son un riesgo, ¿sí? Son conductas, muchachos, que se tornan como un riesgo, ¿sí? Para que concurran conductas punibles a raíz de estas situaciones como la mendicidad, como la prostitución, como el alcoholismo, la oposición política, la vagancia y la drogadicción. Son fronterizas. ¿Qué es una frontera? Es un límite, ¿sí? Es una línea muy delgada que divide lo bueno o lo no muy bueno, porque en este caso no es nada muy bueno, de lo malo, ¿cierto? De lo delictivo, de lo que tiene una consecuencia jurídico-penal, ¿sí? Entonces, muchachos, eh, hay que estudiar el delincuente y también existen factores externos, ojo, que influyen en la comisión de conductas punibles y esas conductas externas o factores externos, como lo son estas situaciones o estas condiciones como la mendicidad, entre otras, son factores externos que ponen en riesgo a la persona para incurrir en una conducta punible, ¿sí? La peligrosidad, muchachos, entonces estudia al delincuente. Ojo, estamos hablando del estudio del delincuente. En la clase pasada estudiamos el delito. Y eso, la peligrosidad, perdón, estudia al delincuente de acuerdo a sus características físicas, ¿sí? Psíquicas, la mente, las perturbaciones adictivas, ¿sí? Las circunstancias sociales, las necesidades sociales, también las culturales, muchachos, como lo habíamos dicho, algunas circunstancias culturales pueden llevar a la comisión de delitos y también políticas. Eso no es un secreto, todas esas circunstancias, a veces el fanatismo lleva a la comisión de conductas punibles, eso es así. Y entonces se convierte en esas circunstancias en un potencial riesgo para la perturbación de la sociedad a través de la comisión de delitos, ¿sí? Y el estudio de todas estas circunstancias, de todos estos factores externos que ya hemos estudiado, se hace con la finalidad de evitar la reincidencia, no solamente de una persona, sino de que ese grupo social reincida o vuelva a caer en ese delito. ¿Sí? Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta aquí. La próxima clase retomamos a partir de las clases de peligrosidad y la conducta desviada. Entonces, muchachos, ha sido un placer acompañarlos esta tarde de hoy, una tarde productiva. Hemos hecho 2 sesiones muy productivas. Eh, Les estaré subiendo en plataforma un foro para que ustedes den sus aportes con respecto a este tema del día de hoy, que ha sido la peligrosidad. Entonces, muchachos, no siendo más ningún asunto que nos convoque, dejamos hasta aquí, muchachos. Nos vemos en una próxima ocasión para
culminar esta guía de aprendizaje que se denomina criminología. Feliz noche, muchachos. Igualmente, profe. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.